Caray, aquí están anunciando una próxima caravana, pero se autodenominan la caravana del diablo. Ay. Pues es que sigue el interés, sigue una especie de mecanismo de comunicación que lo que llamamos ahora promoción alborota a los migrantes. A ver, primero, Migración regresó a más de 1,000 migrantes. Para este próximo viernes 31 de enero se espera una nueva caravana. Parte de El Salvador, rumbo a México, con el propósito claro de llegar a la frontera con Estados Unidos. El Instituto de Migración llevó a cabo esta mañana el retorno asistido de 240 personas de origen hondureño que llegaron en forma irregular durante la pasada caravana migrante. La operación, apoyada por elementos de la Guardia Nacional, se llevó a cabo en el aeropuerto de Toluca, desde donde salieron 2 aeronaves con destino a San Pedro Sula. Hasta el jueves de la semana pasada, Migración había deportado a más de 1,100 centroamericanos que entraron al país por la frontera de Chiapas y Tabasco durante los flujos migratorios. Pero para este próximo viernes 31 de enero se espera una nueva caravana migratoria que partirá de El Salvador rumbo a México. Quieren llegar a la frontera con Estados Unidos. Lo curioso es que este grupo de personas se autodenomina la caravana del diablo. Pues lo más seguro es que, a querer o no, México, a querer o no, va a echarlos fuera, pero con un eufemismo hipócrita hermoso: retorno asistido. ¿Qué es lo que acá? ¿Qué manera de buscar el eufemismo? Los expulsamos. Es que acuérdate, la consigna es: nosotros no hacemos nada malo. Lo que parece que está malo es mala interpretación de que nos observan. No es más que un retorno asistido. Claro. Rescate. Rescate. No. Cuidado, porque en esa forma se les protege de quienes se enganchan a estos grupos, caravanas de indocumentados, y porque además les protegen de ser despojados en el trayecto de los pocos bienes que puedan tener encima y de explotación sexual o esclavización. Casi. Ahora, se les retorna, se les envía nuevamente a su país de manera segura, se les entrega prácticamente en su casa. Entonces, que sería mejor dejarlos correr todos los peligros que van cruzando el país, en un país en donde en un mes hay 384 muertos. Los dejamos que sigan así para que luego estén en bolsas o en entierros clandestinos. No, pues visto así, no es eufemismo, sino es una realidad. No, yo creo que está correcto. No se les está dejando impidiendo pasar y dejarlos ahí a ver su suerte. No, se les está mandando a su casa. Y ese a cargo de el país, de México. Entonces yo creo que se está haciendo las cosas indebidas se están haciendo bien. Bueno, pues entonces no fue eufemismo y perfecto. Ay, lo convencí. No, ¿Tú pues, crees que me esté dando el avión? No estamos muy convencidos, pero esa es la situación. Sí. Ya había dicho, ya lo he repetido varias veces, Tomás Mojarro, cuando vimos el principio
de estas caravanas, que son manifestaciones, que son aglomeraciones, que agrupaban a gente mayor, jóvenes en su mayoría, pero hasta mujeres y niños, no tenía solución. Así es, así es. Y en una mínima parte se exhibe en una película sin... no puedo decir, se me fue, sin remedio, una cosa así. No, pues sí, es cuando los indocumentados usaban mucho la bestia. Y cuando se dieron a notar, las patronas se llamaban, las patronas. Fue una época. Pero no, el tránsito va a seguir y va a ser totalmente inútil mientras exista Trump. Hay unos pergaminos hechos de piel o de madera, pero trozos convertidos en lo que primero conocimos aquí en México, nuestros ancestros, como documentos para inscribir en ellos relatos que hablaban de nuestra historia, como si eso fueran los códices. Esos historiadores. Desde entonces se escribe ahí una marcha como estas, ni más ni menos, que sale de un punto que no se ha precisado y que viene a través de todo el territorio nacional desde el norte hasta llegar al centro, y que habla de que las promesas de la religión que entonces se practicaba hablaban de la tierra prometida y que la señal sería tal, la describen. El águila comiéndose, primero se dijo, y se está en los códigos, un ave, pero después cambió a serpiente. No, esa historia es muy compleja, la conocemos nomás de una manera. Los aztecas oprimían a los mexicas. Huitzilopochtli se condolió de ellos, les dijo, vamos a salir de Aztlán, que ni sabemos si se llama lugar de garzas o blancura nada más. Vamos a salir de Aztlán y ya ustedes van a desligarse totalmente de los aztecas que tanto los hicieron sufrir. Son mexicas y fueron la última tribu que llegó a la cuenca de México. Y lo que dicen estos estudiosos de esta historia de nuestra raíz indígena es que se está honrando a los aztecas, de los cuales se zafó el mexica gracias a Huitzilopochtli. Y dicen que lo curioso, lo que es la historia oficial, hasta dicen una edificación que se llamaba, que ese estadio se llama Azteca. Estamos honrando a aquellos de los que se desprendió el mexica gracias a Huitzilopochtli. Pero ahí está la peregrinación, la caravana, y todas las bocas tienen lo que se llaman las vírgulas, una especie de camotito, que es la vírgula. Están hablando. ¡Qué maravilla! No, y se comunicaba Huitzilopochtli con ellos, a la caravana, en árboles donde hubiera caído un rayo.
era la forma predilecta. Llegaban al árbol desgajado y ahí estaba sentado Huitzilopochtli en todo su esplendor, ¿no? Todas sus galas y la cara de colibrí que tenía y todas las características que uno ve en sus representaciones, y les daba instrucciones. Aquí no se queden más de tanto tiempo. Luego tienen que continuar por aquellas 2 montañas que se ven. Les daba instrucciones. Entonces vienen el de leyendas aztecas de los hermanos Torres Quintero. Y muy bien ilustrado además. Porque está un Huitzilopochtli humanizado, muy bien logrado. Que en realidad dicen los conocedores, bueno, los historiadores, que era la personificación de 5 sacerdotes que iban con Huitzilopochtli y que eran los intérpretes, entre comillas, del propio Huitzilopochtli. Y hay un personaje funesto que se llama Malinali, a la que engañaron, dejaron en Michoacán y se vinieron sin ella porque era una bruja, porque enhechizaba, se decía entonces, enhechizaba, convertía en animales a los humanos. Y llega aquí Malinali y le dice a su hijo, ya ves el engaño que nos hicieron, anda y mata destruye a Huitzilopochtli. Y su hijo se llama Copil. Copilco es en honor al hijo de Malinali. Malinaltzin era ya. Pues es muy hermosa nuestra historia. Ahora, antes de llegar, pusieron una especie de sucursal para el comercio, que fue Tlatelolco. Y cuando hubo un pleito, en fin, un pleito porque el cacique de Tlatelolco, que se había casado con una mexica, no la atendía. Cuánto detalle nimio conoce uno en esa historia que no es la oficial. ¿Por qué no eres varón con nuestra hermana? Huele mucho. Entonces, es sabrosísima la historia. Huémac les ordena, tráiganme, Huémac, el de Tula, tráiganme una mujer con 5 palmos de cadera. Le llevaban, él decía, no, esta no, le falta, a esta otra le falta, hasta que los toltecas y los nahuatlacas se fastidiaron de estarle buscando mujer y lo mataron. Y lo mataron en Zincalco, que cualquiera diría, ¿dónde es? Pues es el infierno. Y está aquí en Chapultepec, dice uno de los historiadores, con una puertecita de hierro y un candado común y corriente. Ahí está Zincalco, donde mataron, y otros dicen donde se suicidó cuando se vio perdido Huémac, por rijoso, por calenturiento.